Ya vamos a comenzar, jóvenes, en breves minutos. Tengo unos problemas técnicos aquí para presentarles. Aquí. Ok, no sé por qué no me estaba dando. Si pueden observar, tenemos este PDF que se lo subí el día de hoy, ¿verdad? Ya con la actividad del Packet Tracer, por eso la semana pasada dábamos chance a que fueran descargando la herramienta, ¿verdad? Del Packet Tracer. Y entonces, porque vamos a configurar lo que es la granja de servidores. Dentro de la granja de servidores, nosotros dijimos que vamos a tener estos servicios, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a separarlos para hacerlos un poquito más diferenciados y de manera pedagógica, digamos, en la parte de la enseñanza, ¿verdad? Cada servidor con un servicio. Porque podríamos tener un servidor, ¿verdad? Como actualmente se hace, o un servidor en la nube con varios servicios integrados. Pero aquí para que podamos entender un poquito mejor cada servicio, entonces hemos planteado esta manera. Esta manera entonces incluye la explicación de que les viene dando prácticamente tutorial, donde vamos a configurar una red 200.198.5.0 pleca 24. Pleca 24 significa la máscara, ¿verdad? Que van a tener todos los dispositivos dentro de esta red LAN. A pesar de que nosotros hicimos una semiconfiguración en donde salimos, ¿verdad? A la nube a través de un proveedor de servicios, un USP, esa parte la vamos a dejar así solo de manera ilustrativa, digamos. Pero lo que nos interesa es hacer funcionar, eso sí, todos los servicios que nosotros tenemos primordialmente. Para eso, entonces, por eso tenemos un rango de direcciones, ¿verdad? IP, que le vamos a ir dando a cada uno de estos servidores, si ustedes observan. La primer servidor FTP tiene el 5.1, 200.198.5.1, después el 5.2, 5.3, DNS, el de correo 5.4. Y por último, un servidor de HCP. El servidor de HCP, que no lo habíamos incluido la vez pasada, pero sí lo vamos a necesitar para el caso de las computadoras en donde vamos a hacer las pruebas, ¿verdad? De Juan y Pedro. De correo, por ejemplo, para intercambiar correo, para abrir el navegador, entre otras cosas. Entonces, ese servidor de HCP va a asignar un rango de direcciones fuera de estas direcciones que están ya, digamos, asignadas a los servidores, que son direcciones estáticas. Porque el servidor de HCP es lo mismo que hace, para ustedes es transparente lo que hace un router, por ejemplo, dentro de una casa. El router lo que hace es entregarles direcciones de manera dinámica. Eso significa DHCP, asignación de direcciones IP de forma dinámica. Entonces, una, dijimos, es la asignación de direcciones estáticas que se hace para todos estos servidores. Y dos, a través de este servidor de HCP, la asignación de direcciones de manera dinámica para nuestros clientes Juan y Pedro. Entonces, el rango que le vamos a poner a ese servidor de HCP va a ser las direcciones a partir de las 6 y de las 7 en adelante.
mientras el rango de direcciones de la máscara clase C nos lo permita. Bueno, entonces, más abajo, nosotros vamos a observar algunas explicaciones, ¿verdad? Que yo les coloqué, digamos, la versión que obtuvimos la última vez, digamos, es Packet Tracer 733. Si alguien tiene algún otro tipo de versión, no hay problema, porque las versiones de Packet Tracer, si yo tengo la versión más alta, yo puedo leer las otras versiones, o incluso yo tengo y manejo otras versiones, entonces no debería de haber problema, ¿verdad? Así que aquí solo la puse por nada más tener una referencia. Entonces, tal como nos dice aquí, volvemos al caso que les estaba explicando, las direcciones que se les va a dar a cada uno de esos servidores, y luego entonces empezamos a hacer las conexiones que nosotros ya vimos y que yo ya les expliqué en la clase anterior. ¿Sí? Esto ya es una parte de lo que vimos en la clase anterior, pero que está explicado nuevamente. ¿Y qué es lo que vimos en la clase anterior? Bueno, poner básicamente, ¿verdad? Las conexiones, hicimos las conexiones con las herramientas que nosotros tenemos aquí, los dispositivos intermediarios y finales que encontramos en la barra del Packet Tracer, ¿verdad? En una barra como esta. Luego, entonces, hacemos el direccionamiento para cada dispositivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Abrimos, por ejemplo, el servidor de DNS, le damos doble clic y buscamos una pestaña que dice IP configuración. En IP configuración, si ustedes notan, tenemos, y vuelvo a repetir, tenemos dos tipos de configuración, dinámica y estática. En el caso de los servidores, vamos a poner direcciones estáticas, ¿verdad? O sea, asignadas manualmente, no direcciones dinámicas. Ustedes ven que no está seleccionado. ¿Por qué hacemos esto en los servidores? Porque los servidores, ¿verdad?, no pueden estársele asignando direcciones dinámicas, porque las direcciones dinámicas cambian conforme a los parámetros que nosotros les demos. Por eso se llama dinámica, asignación dinámica de direcciones IP. Porque al apagar, por ejemplo, un servicio, un servidor, una desconexión, entonces ellos, a través de DHCP, de asignación dinámica, van a cambiar esta dirección. Y no queremos que nuestro servidor cambie las direcciones. ¿Se imaginan ustedes si todos los días Google cambiara su dirección? El problema que tendríamos es que, por ejemplo, en el servidor de DNS, de asignación de nombres, tendríamos que estar cambiando, ¿verdad? También esas direcciones, entonces se darían ciertas problemáticas. Entonces, lo que se estipula es que en los servidores siempre el direccionamiento sea estático. Aquí no estamos explicando completamente lo que es el direccionamiento, IP y todo eso, porque eso lo ven ustedes en una clase que es comunicaciones y redes. Aquí solo estamos viendo cómo configurar esas direcciones. Si ven, entonces, dentro de estos dispositivos, nosotros lo que necesitamos para hacerlos entrar dentro de esa red LAN que tenemos y hacerlos funcionar son dos direcciones. La dirección IP, que se asigna a cada dispositivo, y la máscara. No, en este caso no necesitamos gateway ahorita, aunque pudiéramos haberle puesto, pero si le ponemos o le quitamos, eso no importa. Más adelante se explica eso. El servidor DNS, pero el servidor DNS solo sirve, ¿verdad?, para los dispositivos o los usuarios. Se supone que desde un dispositivo servidor nosotros no vamos a utilizar ningún DNS. Entonces observen que las direcciones, como ya habíamos planteado, cambian para cada uno de los servidores. Y aquí está lo que yo les explicaba. Aunque en esta red no hay un router, configuramos esa IP sin el gateway, como les dije. Solo configuramos las dos primeras
situaciones o las dos primeras casillas que notan, la IP y la máscara. Luego, aunque si lo quitamos, como les mencioné, no afectaría en nada nuestra red. Debería de seguir funcionando. Entonces, luego procedemos a la configuración del primer servidor, el DNS, y observen ustedes en el DNS qué es lo que pasa. Yo me meto a la configuración, ya no me voy al escritorio, en el desktop. En el desktop yo hacía, en esa pestaña donde dice desktop, yo hacía esta IP configuración, buscaba esa pestaña IP configuración y cheque. Luego me voy a la otra pestaña de la configuración de los servicios, donde dice config, y aquí entonces, si estoy en el servidor DNS, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a activar los servicios, miren, DNS, que aquí aparecen. Voy a asegurarme que esté on, que esté encendido, ¿verdad? Eso, por un lado. Bueno, después tenemos que hacer otro paso aquí, que ese sí no lo colocamos, es al servidor, asignarle un nombre al servidor web. En este caso podría ser, por ejemplo, informática.ia, ¿verdad? O un nombre que ustedes quisieran darle. Y asociarlo a la dirección IP de ese servidor. En este caso, por ejemplo, informática, en el servidor DNS, busquemos el servidor HTTP. Si vemos, el servidor HTTP tiene la dirección 5.2. Quiere decir que en el DNS nosotros tendríamos que poner informática, nombre informática.ia, por ejemplo, y la dirección, el address aquí, ¿verdad? Para que el servidor DNS compare esa dirección con un nombre. Entonces le damos 5.2, 200, 198.5.2 y lo agregamos y lo salvamos. Con eso, cuando Juan y Pedro, este servidor, el DNS, que es el 5, vamos a ver, .3, se lo vamos a poner a Juan y Pedro como la configuración en el DNS. Ellos van a venir a este servidor DNS a preguntar la dirección IP y cambiarla por un nombre de dominio, ¿verdad? Que sea informática.ia. Estoy dando, por ejemplo, solamente una comparativa, un ejemplo nada más. Bueno, luego nos vamos al servidor HTTP. Acuérdense que todo esto yo había dicho que es parte de la investigación, ¿va? Que ustedes tienen que hacer. O sea, aquí queda mi explicación y aquí vamos bien adelantados con este tutorial, pienso yo. Y con investigaciones que ustedes tienen que adicionar, ¿verdad? En internet van a encontrar un montón de ejercicios parecidos en YouTube, etcétera, y tutoriales. Entonces, vean ustedes lo que nosotros tenemos ya en la parte del servidor HTTP, en donde, servidor HTTP o web, en donde nosotros nos vamos al servicio HTTP. Y una cuestión, aquí en cada uno de los servicios que nosotros tengamos, en el ejemplo del servidor HTTP, vamos a pagar los otros servicios que nosotros no estemos utilizando en ese servidor. Vamos a dejar, por ejemplo, aquí en el DNS solo este servicio y las otras pestañas que están aquí, el servidor FTP, el de correo, todos estos otros servicios que ustedes observan, vamos a ir pestaña por pestaña y vamos a asegurarnos que queden apagados para que no haya conflicto con otros servidores, con los otros servidores. Bueno, aquí observen que realmente esta segunda pantalla lo que nos muestra es la configuración que yo les estaba haciendo. Aquí hay un ejemplo nada más con otra dirección, ¿verdad? Y con otro nombre de dominio. Pero este solamente es un ejemplo que tenemos aquí. Y vean ahí, adiciono y salvo. Bueno, este tutorial también va a quedar grabado. Ahorita estamos grabando esta presentación. Vamos a ver.
Luego aquí, entonces, en el servidor web, nosotros tenemos, lo que tenemos es un poquito de configuración HTML, que pueden ustedes, los que les gusta, pues ahí, yo esto realmente no, ¿cómo les digo? No, porque no estamos realmente es viendo, ¿verdad? HTML en realidad. Pero si alguien se quiere meter un poquito, configurar aquí HTML, por ejemplo, aquí lo que nos va a aparecer en pantalla es bienvenido a Cisco Packet Tracer. Eso lo traen por default todos los servidores web, cuando yo los utilizo como servidor web. Entonces aquí ustedes pueden poner su nombre, bienvenido a mi página, personalizarla, ¿verdad? A los que les guste, esa parte realmente yo no la voy a evaluar, pero si ustedes quieren tocar un poquito eso para mejorarlo y personalizarlo, pues está bien. Lo importante es que cuando yo me meta a este servidor, esta página web me abra, ¿verdad? ¿Dónde está esa página web? Ahí en el servicio que dice HTTP, la pestaña que dice HTTP. Vean ustedes, aquí sigue otro poquito. Y otro poquito de explicación. También está el servidor de DHCP, que es lo que voy a configurar o cómo voy a configurar el servidor de DHCP, al igual que el servidor DNS. En el servidor de DHCP me voy a lo mismo, a la pestañita que dice DHCP, y lo que yo coloco, ¿verdad? Aquí hay otras direcciones. Aquí hay que ser claro que estas capturas yo las hice con otras direcciones, ¿verdad? Lo que ustedes tienen que hacer es trabajar con las direcciones que nosotros estamos utilizando. ¿Cuál es la red que nosotros estamos usando? La 200. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el caso de nuestra red, bueno, en primer lugar, nosotros no tenemos gateway, ¿verdad? O sea que ahí no tenemos que poner nada. En el servidor sí, dijimos que la dirección del DNS server sí tiene una dirección. El rango, miren ustedes aquí, el rango de las IP dice Start IP Address. O sea, desde donde comienzo a entregar, o desde donde el servidor dinámico, de asignación dinámica de IP, comienza a entregar direcciones. ¿Se acuerdan que dijimos que las direcciones que nosotros tenemos estáticas las tenemos que apartar de este direccionamiento dinámico? Porque tenemos la dirección desde la 1 hasta la 5 que no forman parte de nuestra red, ¿sí? No forman parte de nuestra red. Entonces quiere decir que nosotros vamos a empezar. El start comienza la asignación de direcciones IP. Entonces vamos a comenzar a asignar direcciones aquí IP desde la 200, 192, 200, 192.5.6. ¿Cuál es la máscara que estamos utilizando? Aquí sí es la misma que estamos utilizando, la máscara Pleca 24, ¿verdad? Que es la 250. Pleca 24 digo yo por los bits que utilizamos, porque en IP realmente nosotros miramos decimales, pero son binarios lo que hay aquí. Entonces aquí hay 24 bits encendidos, que 24 bits son 8 bits acá, 8 bits acá y 8 bits acá, que hacen 255, 255, 255.0. Ok. El número máximo de usuarios que vamos a tener, ¿verdad? Ahí podemos definir nosotros si nuestra máscara es una máscara Pleca 24, entonces podemos tener hasta 200 o más direcciones. Servidor TFTP nosotros no tenemos acá, tenemos un FTP, pero no un TFTP, ese va en 0. Entonces una vez que ya tenemos esa configuración, nosotros igual le damos salvar y agregamos, y ya tenemos en esta parte de abajo, que también ya está en azulito, el direccionamiento que vamos a hacer de forma dinámica. Ok, después también tenemos
y un pequeño tutorial para la configuración del paso de el servidor de correo. ¿Cómo vamos a configurar nuestro servidor de correo? Nuestro servidor de correo igual, vamos a buscar la pestaña de servidor de correo, ahí está, email. Primero apagamos los otros servicios, ¿verdad? Y luego encendemos entonces los servicios que tenemos para el servidor de correo. En la pestaña de servidor de correo nos va a aparecer toda esta información. Aquí en este servidor nosotros tenemos dos protocolos. El protocolo SMTP y el protocolo POP. El protocolo SMTP que sirve para enviar correos, porque así funciona el servidor de correos, funciona con dos protocolos. Uno para enviar correos y el otro protocolo sirve para recepción de correos, ¿verdad? Realmente es como que tuviéramos dos servicios en uno. Así que un protocolo se encarga de envío y el otro de la recepción. Entonces aquí nomás nosotros lo que vamos a tener es la activación de esos dos protocolos que estén on. Luego, nosotros en la parte que dice dominio, vamos a establecer un dominio para nuestro correo. Ya todos sabemos que al igual que las páginas web, en los correos hay dominios, ¿verdad? Por ejemplo, el Office 365, ¿verdad? Ofrece a usted que usted personalice, como la universidad una.edu.hn o ustedes que son una.edu. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el dominio que tenemos ahí? Una.edu, posiblemente. Y ese es el que vamos a agregar. Y luego vamos a crear los usuarios que van a existir para ese correo. Aquí nosotros vamos a poner el usuario Juan, y el password, ¿verdad? Y ustedes van a poder agregar aquí un password fácil. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, o lo que quieran, solo es para prueba. Y le damos con el botón más, agregar. Después creamos a Juan, creamos a Pedro, igual los agregamos. Y lo que tenemos al final entonces son dos usuarios creados, Juan y Pedro. Ahí está el ejemplo. Luego, entonces, ¿qué más tenemos aquí? Siempre en la parte del servidor de DNS. Finalmente probaremos el funcionamiento de los servidores. Para ello hacemos clic en las PCA, nos vamos a las computadoras de Juan y Pedro, al usuario 1 y usuario 2, ¿verdad? Juan y Pedro, y entonces abrimos esas pestañitas de configuración de Juan y Pedro, y lo primero que vamos a hacer, aquí hay otra configuración IP, ¿verdad? Acuérdense que esto va a cambiar totalmente. En Juan y Pedro, lo único que tenemos que hacer nosotros, esta parte de la configuración IP no la vamos a tocar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros establecemos que sea el DHCP, la asignación dinámica, lo que va a suceder es que como ya hemos configurado el servidor DHCP previamente, tanto Juan como Pedro, nosotros los ponemos y asignamos aquí la configuración dinámica y el servidor va a asignarles las direcciones 200.192.5.6 en adelante. Entonces posiblemente Pedro tenga la 6 y Juan tenga la 7, por ejemplo, de forma dinámica. Aquí hay una explicación breve para cómo nosotros desde esa computadora de Juan y Pedro vamos a navegar. Como ya tenemos nuestro servidor web y el DNS, entonces aquí hay un ejemplo, ¿verdad?
Podemos hacer dos cosas. Podemos probarlo desde la dirección IP directamente del servidor web. O sea, ponemos 200.192.5.2 porque es el servidor HTTP que nosotros tenemos. Y entonces vamos a anotar desde la máquina de Pedro o de Juan, desde la que estemos, en el navegador, vamos a la computadorcita de Juan y Pedro, y en el desktop, en el escritorio, nos vamos a web browser y ahí apuntamos a esa dirección y la abrimos. Podemos poner también el nombre de dominio para probarlo si el DNS lo está asignando y listo. Entonces, nos vamos a la parte ahora. Ahorita estamos configurando usuarios, ¿verdad? Tanto Juan y Pedro, porque acuérdense, son dos momentos. Una, la configuración de los servidores y número dos, la configuración de los usuarios. Entonces, para los usuarios también es necesario que nosotros configuremos el correo, tanto de Juan como de Pedro. ¿Cómo vamos a configurar el correo tanto de Juan y de Pedro? Aquí hay un ejemplo con esta captura de pantalla. ¿Cuál es el nombre que vamos a poner aquí? Juan. ¿Cuál es el correo que vamos a poner? juan@edu.hn. ¿Cuál es la dirección IP que nosotros vamos a poner? ¿Cómo es la dirección del mismo servidor que nosotros tenemos como correo? ¿Cuál es esa dirección del servidor de correo que nosotros tenemos? La 200.192.5.4. Esa dirección de correo, del servidor de correo, nosotros la colocamos aquí, la 5.4. Acuérdense que tenemos dos protocolos, uno para envío y otro para recepción. Entonces, en algunos momentos se utilizan, digamos por así decirlo, posiblemente dos direcciones para separar los servicios. Pero en este caso, como estamos usando el mismo servidor, entonces, tanto para el SMTP y el POP, ¿verdad? Para enviar y recibir va a ser la misma dirección que vamos a poner en esta pestaña de arriba como en la pestaña de abajo. Y luego vamos a poner el usuario y el password. Y con eso entonces le damos el botoncito salvar. Con eso nosotros ya tenemos configurado el servidor de correo. Acuérdense que para probar el servidor de correo vamos a tener que enviarnos un correo entre Juan y Pedro. ¿Eso cómo lo hacemos? Bueno, después vamos a ver aquí en el escritorio que nosotros nos vamos a la pestaña de correo y ahí ponemos así como enviamos nosotros un correo normalmente, ¿verdad? Si estamos en la computadora de Juan, vamos a enviarle a Pedro. Entonces, pedro@una.edu, por ejemplo, send, y nos vamos a donde Pedro y revisamos el correo que llegue correctamente. Bueno, al igual que la configuración anterior, realice la misma configuración con el otro cliente, ¿verdad? Y en el otro cliente nosotros configuramos el DNS para que pueda abrirlo, configuramos la configuración de correo, nos enviamos un correo y ahí está el ejemplo de la pestaña de correo, de que nos va a llegar un correo más adelante. Miren, cuando nosotros lo enviamos, nos va a llegar un mensaje de Juan a Pedro, ¿verdad? Y esta es la parte que yo les voy a explicar. Aquí prácticamente nos tienen que entrar en funcionamiento. Entonces, resumiendo, el servidor web, el servidor DNS, el servidor DHCP, el servidor de correo. Y el único servidor que queda pendiente es el FTP. En ese, ustedes me van a hacer las investigaciones básicas de cómo hacer funcionar un servidor FTP desde Juan y Pedro. ¿Qué es lo que hace un servidor FTP? Por sus siglas en inglés, File Transfer Protocol, protocolo de transferencia de archivos. ¿Qué es lo que nosotros requerimos en un servidor como este?
y es muy usado, es tener todos aquellos archivos, ¿verdad? Dentro de una institución o etcétera, que nos permiten tener un backup, backup de lo que sea, de nuestras computadoras, de nuestros router, ¿verdad? De todo lo que nosotros tenemos en dispositivos, podemos tener un backup de esa información en archivos en este servidor. Por eso se llama File Transfer Protocol, protocolo de transferencia de archivos. Me sirve para subir y descargar archivos. Entonces esos son los servidores jóvenes básicos que nosotros vamos a tener dentro de un data center, que son los más comunes. Obviamente son servicios, ¿verdad? ¿Por qué? Aquí no estamos hablando de tener aplicaciones, pero que se basan mucho en estos servicios. Si tenemos una aplicación, por ejemplo, como en el caso que estábamos planteando en nuestro data center, el Moodle, ¿verdad? Podemos tener entonces el Moodle instalado y los diferentes servicios, ¿verdad? Separados de ese servidor, porque solo ese servidor de Moodle, por ejemplo, va a tener un alto tráfico. Entonces, los demás servicios deben estar posiblemente segmentados, ¿verdad? O separados virtualmente, aunque estén en un mismo servidor. Ok, es entonces, vieron que solo esta parte nos llevó esa pequeña explicación. Así que esto es de estudiarlo, ¿verdad? Se trata de estudiarlo y configurarlo. Hoy tenemos 28 usuarios. La semana esta la están pasando para la siguiente semana, ¿verdad? Se dieron cuenta. Por eso es que después de todo dije yo, mejor vamos a... Y habíamos planeado, de todos modos, desde la semana pasada tener esta clase para explicar esta actividad, ¿verdad? Que va a ser una menuda actividad en donde espero que sus capacidades acerca de ciertas configuraciones también, además de conocer lo que es un data center, les incorpore nuevas competencias en cuanto también a la configuración de estos servicios y la instalación del equipo y la instalación de los medios que deben de utilizar, por lo menos de manera virtual. Entonces, jóvenes, esa es, voy a tomar aquí unas cuantas capturas y descargar la lista que tenemos. Voy a dejar de grabar para pasar al momento de